Madre mía, el salseo turco no para. Lo de Hande y Kerem está dando un giro que ni en las telenovelas más intensas. ¿Creíais que ya estaba todo dicho? Pues preparaos porque esto se pone mejor. Porque sí, amigos, Hande le ha pedido otra oportunidad a Kerem. Yo cuando me enteré alucinando, o sea, no me lo esperaba para nada. Después de todo lo que se ha rumoreado, todas las indirectas, las idas y venidas, que si uno por aquí, que si la otra por allá, zas. Un giro de guión que nadie vio venir. Y aquí es donde viene lo bueno, ¿por qué ahora? ¿Qué ha pasado para que Hande cambie de opinión? Porque no me creo que sea porque sí, ¿eh? Siempre hay algo más detrás de estos movimientos. Para ser honestos, yo creo que Hande se ha dado cuenta de que Kerem es el hombre para ella. Quizás al estar separados, al verle con otras o simplemente al tener tiempo para pensar, se le ha encendido la bombilla. Se ha dicho a sí misma, espera, ¿dónde voy yo a encontrar a alguien como él? Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing, que están avivando la llama para que se hable de ellos, para que sus proyectos vuelvan a estar en boca de todos. Y sí, no lo descarto que el mundo del espectáculo es así. Pero, yo sospecho que hay algo más personal aquí. Veo una sinceridad en este movimiento que me hace dudar. Hande no es una persona que haga las cosas a medias. Si ella dice que quiere una segunda oportunidad, es porque de verdad lo siente. Imagínate la escena, ¿eh? Tú ahí pensando que lo tuyo está más que acabado, y de repente te llama tu ex y te dice, oye, ¿me das otra oportunidad? Uf. A Kerem debió de darle un vuelco el corazón, estoy segura. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué va a hacer él? Porque recordemos, las cosas no acabaron precisamente en paz, ¿verdad? Hubo temas, hubo discusiones, hubo mucho drama. Lo que yo creo que está pasando es que ambos se han dado cuenta de lo que realmente tienen, o lo que tuvieron. A veces necesitas alejarte para valorar lo que tenías al lado. Y yo creo que tanto Hande como Kerem se están dando cuenta de que su química, su conexión, es difícil de encontrar en otro lado. Y mira que tienen carreras súper exitosas, son jóvenes, atractivos, pero la conexión personal es otra cosa, ¿no creéis? Y esto del giro que nadie vio venir, para mí, tiene una razón súper clara. Hande es una mujer fuerte, decidida, y si ha dado este paso, es porque está convencida. No es de las que se rinden fácilmente, pero tampoco de las que se aferran a algo que no funciona. Así que si pide otra oportunidad, es porque ha analizado todo y ve futuro. Y Kerem, conociéndole un poco por las entrevistas y por cómo se le ve, también es un hombre con sus emociones a flor de piel. Le ha tenido que impactar. Ahora mismo, la pelota está en el tejado de Kerem. Va a caer en la tentación. Va a decir que sí a esta reconciliación. Porque sinceramente, después de todo el revuelo, sería un final digno de una película. Que vuelvan a estar juntos y callen a todos los que les daban por perdidos. A mí me encantaría ver eso, la verdad. Imaginaos las portadas, las fotos, un notición. Pero bueno, también hay que ser realistas. El pasado está ahí, las heridas se curan, pero no se olvidan del todo. Habrá que ver si realmente se han perdonado, si han aprendido de sus errores y si están dispuestos a hacer las cosas bien esta vez. Porque una segunda oportunidad no es solo pedirla, es también saber aprovecharla y no repetir la historia. Y la verdad, este tema me tiene intrigada a más no poder. ¿Creéis que esto es solo una estrategia para vender más o que Hande y Kerem de verdad quieren darse una nueva oportunidad?